Muy, pero muy buenas, mis estimados. Espero que se encuentren muy bien. Sean todos y todas bienvenidos a este curso de Hermenéutica 1. En esta oportunidad, gracias al Señor, estamos en la lección número 4 de Hermenéutica 1 como tal. Entonces, vamos a dar inicio, como siempre. Vamos por la lección número 4. Gracias al Señor hemos avanzado bastante. Entonces, sin más que decir, vamos a dar inicio. Hoy tengo titulado esto: La Biblia es infalible, pero tú no. El peligro de interpretar mal. Amén. Vamos a dar inicio. Hay un tipo de peligro, mis hermanos, que básicamente acecha a toda aquella persona que abre la Biblia, ¿verdad? Creer, ojo con esto, porque creer que por tener el libro correcto, automáticamente ya nosotros hacemos una interpretación correcta. Eso es un terrible error que acecha a todo aquel que abre una Biblia. Y así no se trata de eso, y no es así como tal. Ustedes y yo, mis hermanos, podemos tener la receta exacta del mejor pastel del mundo, pero si usted y yo no seguimos las instrucciones, el resultado va a ser un desastre así tal cual. Y la Biblia, mis hermanos, hay que entender algo: la Biblia es infalible, la Biblia no tiene error, la Biblia no engaña, no induce a la falsedad, pero nosotros, los intérpretes, no somos infalibles, somos falibles. Y ahí es donde está, o más bien está, o donde descansa el peligro, justamente que nosotros sí somos falibles, nosotros erramos. Y también radica la esperanza, porque Dios, mis hermanos, no nos dejó solos, así como a la deriva, no, nos dio herramientas, nos dio reglas y sobre todo eso nos dio requisitos para acercarnos a su palabra. Hoy, mis hermanos, vamos a descubrir que usted y yo necesitamos, o mejor dicho así, hoy vamos a descubrir qué es lo que ustedes y yo necesitamos para poder ser intérpretes fieles de la palabra. No perfectos, mis hermanos, porque no somos perfectos, pero sí fieles a la Escritura. No infalibles, pero sí humildes y sencillos. Y les advierto desde ya, no es solo una cuestión de técnica, porque esto no es cuestión de técnica, es una cuestión de vida como tal. Entonces, por ejemplo, analicemos esto en esta analogía. Imaginemos que usted recibe una carta en otro idioma, un supuesto. Usted no entiende absolutamente nada de lo que dice esa carta porque está en otro idioma, pero alguien viene y le traduce a usted y le empieza a explicar cada frase y le empieza a mostrar el significado detrás de esas palabras que usted no comprende. Ese alguien es un intérprete. Así es justamente, mis hermanos, la hermenéutica con nosotros, pero hay un problema en esto. El intérprete, mis hermanos, puede equivocarse, el intérprete puede estar errado. Y si el intérprete se equivoca, usted puede entender mal la carta o el mensaje que le mandaron. Por eso ustedes y yo necesitamos ser intérpretes fieles. No solamente, no se habla de ser eruditos, ser intérpretes fieles. Y eso requiere algo más allá de solo la técnica. Requiere capacidad espiritual y una actitud de compromiso. Amén. Vamos a la primera sección para iniciar. Y hago una pregunta: ¿por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante? Bueno, recordemos, estamos viendo algunos conceptos que ya hemos venido nosotros en las otras tres lecciones. Hemos estado viendo conceptos de la Biblia. Ya vimos qué es la Biblia, cómo se formó, etcétera, etcétera. Ahora vamos a responder a una pregunta importante. Luker, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Para responderles de una vez, punto A respondiendo: porque solo las escrituras son infalibles. Ahora, Luker, ¿qué significa que las escrituras son infalibles? Significa, mis hermanos, que las escrituras no tienen error, no tienen engaño, no inducen al error, no traicionan el propósito con el cual Dios las reveló y las inspiró. Entonces, este punto es sumamente vital para nosotros como la iglesia, porque nosotros decimos, porque nosotros decimos que las escrituras son la fuente de autoridad para nosotros. Por ellas, las escrituras, nuestra fe es que se rige, por ellas es que nuestra conducta también se rige, por ellas, las escrituras, la palabra de Dios, encontramos nosotros la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, si usted quiere eso que voy a decir, lo puede escribir, pero la Biblia es infalible, mis hermanos. Pero pongan atención, la Biblia sí es infalible, pero la interpretación que nosotros como hombres, como seres humanos, que nosotros hacemos de las escrituras no es infalible. Ahora, ¿qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que los seres humanos, ustedes y yo, hombres y mujeres, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, en la interpretación de la escritura, nosotros podemos estar equivocados. Tal cual. No hay hombre en la tierra que exista, que pretenda o que diga o haya dicho que todo lo que hace en la interpretación es infalible. No existe nadie. Eso, si alguien lo hace, no estaría nada, absolutamente nada bien. La Biblia es infalible, mis hermanos. La interpretación tiene que ver con la explicación que nosotros como seres humanos le damos a la palabra de Dios. Ahí, y justamente ahí, es donde ustedes y yo podemos estar equivocados y errar, ¿verdad? Así de simple. Es por esta razón, mis hermanos, que existen, si usted lo ha notado, y si no sé si se lo ha preguntado, por esta razón es que usted comienza a ver un montón de grupos cristianos por todo lado. Por eso existen los metodistas, los bautistas, presbiterianos, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera.
Todos esos grupos, todos ellos, tienen Biblias, las mismas que usted y yo usamos, pero interpretan algunas cosas de manera diferente a como nosotros lo hacemos. Por eso, mis hermanos, es vital y es necesario, y vamos a estudiar esta materia de hermenéutica. No vamos, y quiero aclarar, yo no voy a decir que vamos a interpretarla perfectamente, ¿por qué no? Pero vamos a darle la mejor interpretación que usted y yo podamos, lo más rectamente posible y lo más rectamente posible, humanamente hablando. Ahora, y en el transcurso, mis hermanos, de esta clase, nosotros vamos a ir aprendiendo cómo es que ustedes y yo cometemos errores y cómo nosotros en algunos momentos incluso los hemos cometido errores en la interpretación. Y en el transcurso también de explicarles toda esta clase, ustedes se van a dar cuenta cómo y cuándo. Amén. Segundo punto, ¿por qué debemos estudiar? ¿Por qué es, la pregunta quizá al inicio, por qué es importante estudiar la Biblia? Segundo punto, porque la Biblia contiene todo un lenguaje y un contexto cultural que todos ustedes y yo debemos de considerar. Y para eso, mis hermanos, precisamente ocupamos la hermenéutica. Amén. Ahora sí, sección 2. ¿Qué es la hermenéutica? Si ustedes se dieron cuenta, desde la lección 1 venimos haciendo una introducción y yo no he dado definiciones. ¿Qué es hermenéutica? Aquí va a ser el punto importante. Primero habían que hacer ciertas cosas. Aquí, ¿qué es la hermenéutica? Voy a ir dando definiciones. La hermenéutica, mis hermanos, es el arte y la ciencia del estudio que nos ayuda a hacer una correcta interpretación de las escrituras, para que sepa qué es hermenéutica. Ahora, humanamente hablando, una correcta o la mejor interpretación de las escrituras. Hermenéutica, mis hermanos, surge de un término etimológico que se deriva del griego hermeneuo. Hermeneuo significa explicar, traducir e interpretar. Eso significa hermenéutica. Los griegos, por ejemplo, utilizaban esta palabra para referirse al acto de llevar un mensaje de un lugar a otro, de hacer comprensible lo que no se podía entender. Ahora, fíjense bien con lo que les voy a decir. Fíjense que yo acabo de decir que la hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación, pero pregunto, ¿por qué usamos esas dos palabras? ¿No sería suficiente con decir que es un método o una técnica? No, mis hermanos, no es suficiente. ¿Por qué? Hay una razón muy profunda por la que los eruditos han llamado a la hermenéutica ciencia y arte. Y entender esto que estamos viendo nos va a ayudar a acercarnos a la Biblia con la actitud correcta. Por ejemplo, en esta analogía, imaginemos que usted va al médico, el doctor tiene un conocimiento científico de la anatomía, de los medicamentos, de las enfermedades, etc. Eso el médico lo aprendió en la universidad, pero cuando usted llega con un dolor que no aparece en el libro, el médico debe usar su arte. O sea, la experiencia, la intuición, la sensibilidad para escuchar, para preguntar, para aplicar lo que sabe, ¿verdad? A su caso, al caso de la persona que está enferma, al caso correcto. Si el médico, mis hermanos, solo tuviera ciencia, sería frío y mecánico. Si solo tuviera arte, sería un improvisado peligroso. Necesita ambas. Así es justamente la hermenéutica. Así es sencillo. Entonces, veamos el primero. La hermenéutica, mis hermanos, la hermenéutica es ciencia, porque tiene reglas, método y sistema. Cuando ustedes y yo, mis hermanos, decimos que la hermenéutica es una ciencia, nosotros no estamos hablando de biología o de química, no. Hablamos de que tiene un conjunto de principios, reglas y leyes que pueden ser enseñadas, pueden ser aprendidas y aplicadas de manera sistemática. Así como la gramática tiene reglas para conjugar verbos, mis hermanos, y la geometría tiene teoremas que nunca fallan, la hermenéutica tiene principios, ¿verdad?, que nos guían para no extraviarnos. Entonces surge la pregunta, ¿qué reglas tiene la hermenéutica como ciencia? Bueno, punto número 1, la regla del contexto. Una palabra o versículo debe interpretarse a la luz de lo que dice antes y después. La regla de la intención del autor. Debemos preguntarnos qué quiso decir el escritor inspirado, no lo que nosotros queremos que diga. La regla de la analogía de la fe. O sea, ninguna interpretación de un pasaje puede contradecir lo que la Biblia enseña claramente en otros pasajes. La regla de la interpretación literal. Debemos tomar el lenguaje en su sentido normal y natural, a menos o a no ser que el contexto indique lo contrario, como en las parábolas o el lenguaje poético. También el otro punto, la regla del contexto histórico-cultural. El texto fue escrito en un tiempo, lugar y culturas específicos. Ustedes y yo debemos entender eso para no imponer nuestras costumbres modernas. Amén. Entonces, estas reglas, mis hermanos, son como las líneas de una carretera. Si usted las respeta, usted va a llegar seguro. Si usted las ignora, usted va a terminar en el barranco. Y lo maravilloso de todo eso es que estas reglas no son inventadas por los hombres. No son inventadas por los hombres, son extraídas de la misma Biblia y de cómo Dios nos ha enseñado a comunicarnos. Por ejemplo,
Pensemos en esta analogía. Pensemos en un carpintero que construye una mesa. La ciencia de verdad de la carpintería incluye saber qué tipo de madera utilizar, cómo medir ángulos, cuánto pegamento aplicar y cómo ensamblar las piezas para que no se caiga el mueble. Si el carpintero o el ebanista ignora todas estas reglas, la mesa se va a tambalear, se va a quebrar y se va a caer. Y ahora para nosotros, si ustedes y yo ignoramos las reglas de la hermenéutica, nuestra interpretación se tambalea y termina derrumbándose. Amén. Número dos. La hermenéutica es un arte porque requiere habilidad, intuición y sabiduría práctica. Ahora, pongan atención. Pero la hermenéutica no es solo un manual de instrucciones. Si solo fuera ciencia, cualquiera con un buen libro podría ser un intérprete excelente. Pero tampoco es así. La hermenéutica también es un arte y el arte requiere práctica, sensibilidad y sabiduría. Ahora, ¿por qué es arte, Luker? Bueno, porque la palabra de Dios es viva, Hebreos 4:12. No es un texto muerto como una ley de tránsito. Es un mensaje que respira, que interpela, que se aplica de manera diferente a cada persona en cada situación. El intérprete, mis hermanos, no solo debe saber las reglas, debe tener discernimiento para saber cuándo y cómo aplicar cada regla. Debe tener sensibilidad espiritual para captar el tono, la emoción y el propósito de Dios detrás de cada una de las palabras. Amén. Entonces, el arte en la hermenéutica incluye la capacidad de sentir el peso emocional del texto. Por ejemplo, cuando David escribe Jehová es mi pastor en el Salmo 23, no es solamente una declaración teológica, es el grito de un hombre que ha experimentado la protección de Dios en medio del peligro. El intérprete, ¿verdad?, debe sentir eso para poder transmitirlo. También, el otro punto, la habilidad de conectar el texto antiguo con la vida moderna. No es lo mismo, mis hermanos, interpretar una carta de Pablo a los Corintios que una profecía de Isaías. El intérprete debe saber cómo saltar los siglos y hacer que el mensaje cobre vida. Otro punto, la sensibilidad para saber qué regla priorizar. A veces, mis hermanos, el contexto inmediato es más importante. Otras veces, el contexto histórico. El arte está en saber cuándo usar cada herramienta. Y, último punto, la humildad para reconocer los límites. El arte también, mis hermanos, sabe cuándo decir, no estoy seguro, esto es un misterio. Y decir, no sé. No todo en la Biblia, mis hermanos, es igualmente claro, no todo. El intérprete, mis hermanos, artístico no fuerza lo que no está claro. Amén. Veamos esta analogía, volvamos a la idea del carpintero. La ciencia dice cómo cortar la madera y cómo ensamblarla, pero el arte es lo que convierte esa madera en una obra de arte, una obra de belleza. El tallado de los bordes, la elección del barniz, el ajuste fino para que las patas queden perfectamente niveladas. Eso no se aprende solamente en un libro, se aprende con la práctica, la observación y el amor por el oficio. Así es el intérprete, mis hermanos, con el tiempo y la práctica, ¿verdad?, desarrolla un olfato espiritual para detectar matices que un principiante no podría ver. Amén. Punto 3. ¿Por qué necesitamos ambas? Tanto el arte como la ciencia. ¿Por qué? Porque hay el peligro del unilateralismo. Ese es un peligro. Aquí viene una advertencia muy, pero muy, muy importante, mis hermanos. Hay personas que se enfocan solo en la ciencia, aprenden griego, hebreo, reglas de contexto y se vuelven fríos, técnicos y secos. Predican con precisión, pero sin fuego. Ojo, o sin unción, dirían por ahí. Su enseñanza es correcta, sí, pero no transforma vidas. Por otro lado, hay quienes se enfocan solamente en el arte, se dejan llevar por las emociones, las impresiones y terminan interpretando todo de manera subjetiva y llegan a decir, el Espíritu me dijo que esto significa tal cosa, pero no pueden demostrarlo con la Escritura, ¿verdad? No lo pueden demostrar porque su enseñanza es emotiva, pero es peligrosa. Y la hermenéutica bíblica, mis hermanos, exige ambas. La ciencia nos da el marco para no caer en el error y el arte nos da la vida para no caer en el formalismo. La ciencia nos protege de la imaginación desbordada, el arte nos protege de la rigidez que mata el alma. Entonces, pongamos este ejemplo con esta analogía. Un músico tiene que conocer la ciencia de la música, leer partituras, saber las notas, los ritmos, las escalas, pero si solo tiene eso, su interpretación será mecánica como un robot. El arte del músico está en la expresión, en el fraseo, en la dinámica, en sentir la emoción de la pieza. Un gran músico une ambas. Así el intérprete de la palabra, mis hermanos, debe unir la precisión del estudio con la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, veamos entonces en este caso la conclusión con este punto que acabamos de hablar. Por eso, el por eso final. Por eso, mis hermanos,
Por eso cuando usted y yo decimos que la hermenéutica es la ciencia y el arte, estamos diciendo que no es suficiente tener el conocimiento, también se necesita la vida. No es suficiente saber las reglas, se necesita la obra del Espíritu Santo en el intérprete, porque la palabra de Dios no es un libro para ser diseccionado como en un laboratorio, es una carta de amor para ser leída con el corazón. Y aquí viene ese clic como de hoy. La hermenéutica, mis hermanos, es la ciencia, pues, o es ciencia porque Dios es un Dios de orden, y es arte porque Dios es un Dios de vida. Su palabra tiene estructura, pero también tiene aliento. Y nosotros como intérpretes debemos reflejar ambos atributos de nuestro Creador. Así que cuando usted abra la Biblia, no lo haga con la cabeza, mis hermanos, solo con la cabeza, hágalo con el corazón, pero no lo haga solo con el corazón, hágalo con la cabeza. Ciencia y arte, regla y vida, estudio y oración. Esa es la senda del intérprete fiel. Amén. Vamos a ver una palabra, mis hermanos, ahora sí. Una palabra en la Biblia que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando. Aunque no aparece, ¿verdad? El término ahí exactamente, hermeneu, no aparece, está relacionado. Vamos a ver, Lucas 24:27. Aquí Jesús es el intérprete perfecto. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba Jesús en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, para poder entender el contexto de este versículo que acabo de leer, Jesús ya había resucitado para este momento. Dos de sus discípulos iban camino a Emaús, iban tristes, iban confundidos. Y Jesús se aparece y se junta con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Ellos le contaron todo lo que había pasado y Jesús comenzó a hablarles desde Moisés hasta los profetas. Ahora, hagamos el análisis de la frase les declaraba, que en el griego es diermeneuo, del Strong 1329. Esta es una palabra compuesta o una yuxtapuesta, ¿verdad? Viene de la palabra dia, que significa a través de o conducto o canal, ¿verdad? Y de la otra palabra, hermeneuo, que significa explicar, traducir o interpretar. Entonces, si nosotros tomamos todo eso y lo vemos literalmente, significa explicar a través de un canal o traducir de manera que quede claro, interpretar sirviendo de puente. Es lo que nosotros interpretaríamos en ese sentido. Ahora, en el contexto, mis hermanos, esto tiene un tiempo imperfecto. Está en voz activa, en modo indicativo. Ahora, recordemos que el tiempo imperfecto en el griego indica una acción continua en el pasado. Ojo, quiero que entiendan, no fue que Jesús les dijo una cosa y ya, no. Él vino explicando, interpretando, traduciendo a lo largo de todo el camino, al camino de Emaús, es lo que quiere decir. Versículo tras versículo, profeta tras profeta. Vean esta analogía de diermenúo. Imaginemos que usted recibe otra vez una carta en otro idioma. Yo la usé ahorita al inicio. Usted no entiende nada, pero alguien se la traduce, le explica cada frase, le demuestra el significado detrás de las palabras. Ese alguien es diermeneuo. Es un canal, es un puente entre el mensaje y usted. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que hace la hermenéutica con nosotros. Amén. Otro texto, Juan 5:39. Escudriñar, eraunao. Vamos a ver aquí, Juan 5:39. Y ya vimos este texto, mis hermanos, pero vamos a repasarlo con el ojo puesto en la hermenéutica. Dice el texto: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Vamos a hacer el análisis de la palabra escudriñad. Esta palabra viene del griego eraunao, del Strong 2045. Este es un verbo en tiempo presente, en voz activa, en modo imperativo, en segunda persona plural. El tiempo presente, mis hermanos, indica una acción continua como un video, ¿verdad? Que no se detiene. Es decir, no es escuché una vez y ya. No, es sigan escudriñando, háganlo su estilo de vida, es lo que quiere decir. El modo imperativo es una orden, no es una sugerencia. Jesús no está dando una opinión, está mandando, está exigiendo. Significa eraunao, buscar, investigar, examinar, interrogar a las escrituras como quien busca un tesoro. Ahora, vean esta analogía con eraunao. Es como que si un minero escarbara buscando oro. No se queda en la superficie el minero. Él cava, remueve tierra, separa el oro de la tierra y todo eso y lo comienza a separar. Así debemos ir ustedes y yo a la Biblia. Amén. Hechos 17:11, escudriñar, anacrino. Ahora, dice el texto, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a ver el análisis de la palabra escudriñando en este texto. Aquí aparece otra palabra que es anacrino, del Strong 350. Este es un verbo que está en tiempo presente, en participio, en voz activa. Es una palabra compuesta, está compuesta por aná, que significa arriba, de nuevo o repetidamente, y por la otra palabra que es crino o crinó, que significa juzgar, examinar.
Entonces, si tomamos todo y lo unimos y lo de forma literal y lo leemos, significa investigar minuciosamente, examinar como un juicio o juzgar la evidencia, es lo que quiere decir. Ahora, veamos aquí en este punto la diferencia entre eraunao y anacrino, para entender esto. Eraunao, mis hermanos, es como un minero que escarba buscando el oro. Y anacrino es como un juez que examina las pruebas en un tribunal. Entonces, los bereanos, mis hermanos, estos bereanos no aceptaron ciegamente lo que Pablo predicaba. ¿Qué hicieron ellos? Investigaron, escudriñaron, examinaron y juzgaron lo que Pablo les estaba enseñando. Ahora, para confirmar lo que realmente era lo que Pablo estaba diciéndoles. Esto es lo que ustedes y yo debemos hacer. O sea, todos los creyentes es lo que debemos hacer cuando nosotros oímos y escuchamos la palabra de Dios. Cuando alguna persona predica, quien sea, ustedes y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo con las escrituras. No comernos todo por comerlo así nomás. Hay que preguntar, ¿es cierto lo que dijo este pastor? ¿Es cierto lo que está diciendo Luker? ¿Es cierto lo que dice Josué? Y abrir la Biblia para confirmar lo que estamos diciendo. Así es como usted y yo aprendemos a diferenciar. Más adelante, mis hermanos, dicho sea de paso, vamos a aprender algunas técnicas en la hermenéutica donde vamos a darnos cuenta que las palabras griegas pueden ser la misma en español, pero en el griego son diferentes. Todo eso hay que aprenderlo, mis hermanos, porque esa es la ciencia de la hermenéutica. Esto es para que usted y yo nos demos cuenta de lo que un predicador sano, verdadero, debe de hacer cuando va a exponer la palabra de Dios. No es nada más hablar por hablar. Tiene que hacer lo que estamos hablando ahorita. Investigar, escudriñar, interrogar. Hay que hacer la labor, hay que trabajar en eso. Y en esa labor, precisamente, cuando ya tenemos a la mano, por ejemplo, herramientas como, por ejemplo, el diccionario Vine, el diccionario Strong, diferentes comentarios, diferentes traducciones de la Biblia, etcétera, etcétera, logos, calogos, un montón de cosas más. Hoy en día, mis hermanos, ya tenemos muchísimas ventajas. Ya no hay excusa como para que usted diga, no, es que eso es muy difícil, que lo haga otra persona. Usted lo puede hacer ahora. Amén. Vamos a la siguiente sección, la sección 3. Vamos a ver exégesis, otra palabra clave. Exégesis, otra palabra clave. Otra palabra parecida, ojo, parecida a hermenéutica, es exégesis. Exégesis, mis hermanos, viene de una palabra griega que es exegeomai y es una palabra compuesta también, que está compuesta por ex, que significa fuera o hacia afuera, y también por la otra, que es verdad que es egeomai, que significa guiar o conducir. Entonces, si tomamos todo y lo juntamos, el significado literal sería conducir hacia afuera, extraer el significado, es lo que quiere decir. Entonces, Luker, alguien preguntará, Luker, ¿qué significa exégesis? Bueno, esto significa explicar, exponer e interpretar. La exégesis es sacar del texto lo que el texto dice. Ahora, vamos a ver en este punto algo interesante. Vamos a ver hermenéutica versus exégesis. Y pongan mucha atención acá. La hermenéutica y la exégesis no son sinónimas, ni tampoco son idénticas. Ahora, pongan atención, y usted lo puede escribir para que se acuerde de esto. Escriban esto para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan comprender. La hermenéutica, mis hermanos, es la que nos va a determinar las reglas que deben de regir la exégesis que usted y yo hagamos de las escrituras. Es decir, exégesis, mis hermanos, es explicar, exponer e interpretar, es la acción. La hermenéutica, mis hermanos, son las reglas para hacer esa acción correctamente. Vean esta analogía, por ejemplo, la hermenéutica, mis hermanos, es como las reglas de tránsito. La exégesis es como manejar el automóvil. Usted puede saber manejar, que es la exégesis, pero si usted no conoce las reglas de tránsito, que es la hermenéutica, usted va a llegar a chocar en algún momento. Porque las reglas de tránsito te dicen que tienes que conducir aquí a 60 kilómetros por hora, pero usted, como no sabe, usted va a 120. Entonces, mis hermanos, la finalidad de la hermenéutica es guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. La sana doctrina, mis hermanos, y la buena predicación del Evangelio dependen de una buena interpretación de la Escritura. Por eso es sumamente peligroso enseñar las Escrituras sin una buena interpretación. Amén. Sección 4, vamos a ver acá. Vamos a ver el ejemplo bíblico de una buena interpretación. Vamos a ver Nehemías 8. Vamos a ver un texto, como dije en la Biblia, donde usted y yo vamos a aprender cómo se hacía esto en la práctica. Vamos a leer, y dice, de Nehemías 8, dice el texto: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro, leían el libro de la ley de Dios claramente. Y ojo lo que viene acá. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8, del 6 al 8. Vamos a hacer el análisis de esta frase hebrea, y ponían el sentido. Esa es la frase.
que esta viene de una palabra hebrea que es sin sekel, ¿verdad? Así, sin sekel, que significa, o sin, la palabra sin significa poner, colocar, y sekel significa entendimiento, inteligencia o sentido. Significa que esto significa que les explicaban y les interpretaban, pero también les explicaban lo que la ley decía para que la entendieran en su vida diaria. Mis hermanos, vean, porque aquí hay un punto sumamente importante. Una cosa es explicar e interpretar, traducir y hacerlo bien. Pero después de todo esto viene otra cosa que también tenemos que hacer muy bien: la aplicación. Usted y yo podemos explicar muy bien la escritura y la gente puede hasta impresionarse, pero ¿qué pasa con la aplicación a la vida diaria? Con la situación, con tu situación, si usted es casado, si usted es soltero, si usted es joven, si usted es un viejo, adulto, si es viudo, etcétera, etcétera. La palabra de Dios se le debe dar el sentido en la aplicación también, para que no solamente la entendamos en la escritura, sino que por otro lado encontremos cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Amén. Entonces, quinto punto, la Biblia misma nos da ejemplos de interpretación. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la Biblia nos traduce e interpreta palabras para que las entendamos. Son algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 1, 22 al 23, cuando habla de Emanuel. Dice el texto: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Ojo, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22, 23. Aquí vamos a hacer un análisis de la palabra hebrea Emanuel, que viene de Immanuel, así, Immanuel o Immanú. Vea, ¿qué significa? Immanú es con nosotros, ¿verdad? Y él, a la última palabra, él es Dios, es decir, Dios con nosotros. Es decir, el escritor del Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, nos traduce de una vez y nos da una explicación de lo que significa esta palabra Emanuel. Nos está diciendo y nos da la explicación y todo. Si nada más dijera ahí Emanuel, muchos no entenderíamos por qué dice Emanuel, pero cuando usted y yo lo traducimos, entendemos la maravilla que es Dios con nosotros. Otro más, Marcos 5:41, Talita Cumi, dice el texto: tomando la mano de la niña, y Jesús estaba aquí, ¿verdad?, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Mateo 5:41. Otra vez veamos el análisis. Viene esta Talita, viene de una palabra hebrea, aramea, que es talieta Cumi. Aquí se desmenuza de esta forma, que quiere decir: talieta significa niña, muchacha, y Cumi significa levántate, es un imperativo femenino. Si nada más dijera Talita Cumi ahí nada más, nosotros no entenderíamos qué significa eso, pero el escritor, nuevamente, en este caso Marcos, nos traduce de una vez lo que significa Talita Cumi, que es: niña, a ti te digo, levántate. Así es como ustedes y yo podemos entender lo que Jesús dijo también. Otro más, Mateo 27:45 al 46, Elí, Elí, lama sabactani. Ojo, dice el texto: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 45, 46. Veamos el análisis de la palabra aramea. Elí, Elí, lema shebactani. Aquí también nos da, mis hermanos, la traducción. Si solamente dijera el texto ahí, apareciera como Elí, Elí, lama sabactani, nosotros estaremos tratando de imaginarnos qué significa todo eso. Pero con la traducción nosotros entendemos el clamor profundo de Jesús en la cruz. Amén. Vamos a ver otro. Juan 1:18. Jesús, el exégeta del Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a analizar otra vez esta palabra, de esta frase, ha dado a conocer, que viene del griego exegeomai, del Strong 18:34. Es la misma palabra, mis hermanos, de la que viene exégesis. Es un verbo en tiempo aoristo, en voz media, modo indicativo, en tercera persona singular. El tiempo aoristo, mis hermanos, es una acción completada como una foto que captura todo de una vez. Jesús, mis hermanos, lo que quiere decir es que Jesús completó la obra de revelar al Padre. La voz media, ojo, la voz media indica que Jesús participó personalmente, se involucró él mismo en la acción. No mandó a otro a revelar el Padre. Él mismo vino, eso fue lo que está diciendo, él mismo vino a revelar el Padre. El significado literal de todo esto es, de decirlo así, conducir hacia afuera, esta exegeomai, conducir hacia afuera, ¿verdad? O conducir afuera, guiar hacia afuera, o declarar o explicar. Eso es lo que quiere decir. Vean esta analogía de exegeomai para entenderlo. Leamos el texto con esto en nuestra mente. Ojo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado, Él lo ha interpretado, Él lo ha conducido hacia afuera. Es como que si el texto estuviera diciéndonos eso. Jesús, mis hermanos, es el intérprete y quien nos explica al Padre claramente con su vida. Eso es lo que quiere decir en ese texto.
Nosotros podríamos decir que la hermenéutica bíblica, mis hermanos, trata meramente con la explicación de la escritura. Los apóstoles, de verdad, inclusive hicieron uso de la interpretación. Por ejemplo, cuando usted lee la carta a los hebreos, yo no sé si ustedes sabían que esta carta da una explicación completa del Antiguo Testamento, no sé si lo sabían, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el sacerdocio, el día de reposo, el tabernáculo, los sacrificios. Eso es una explicación, es una interpretación que hizo quien escribió esta carta, dándonos esa explicación. Amén. Punto 7. Ahora vamos a entrar en una nueva sección para que lo sepan. Aquí es muy importante que usted preste atención. Aquí vamos a ver los requisitos de un intérprete. Amén. Ya pasamos todo lo anterior. Ahora aquí vamos en otra sección. Los requisitos de un intérprete. Y vamos a hacer aquí una pregunta que es fundamental. ¿Cuáles son los requisitos de un intérprete? Ahora, si usted y yo nos vamos a convertir en intérpretes de las escrituras, usted y yo tenemos que conocer que hay requisitos que la Biblia pide, requisitos necesarios e indispensables. Amén. Vamos con el primero de una vez. El primer requisito, capacidad espiritual. Ojo con eso. Esta capacidad, mis hermanos, viene solamente por la iluminación del Espíritu Santo y tiene que ver con el nuevo nacimiento. Amén. Aquí surge una pregunta clave. Alguien que no haya nacido de nuevo, pregunto, ¿podría interpretar bien las escrituras si es una persona que no ha nacido de nuevo? Respondo, por más que aprendan griego, hebreo y todo lo que quiera aprender, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay capacidad espiritual, no se puede ser o no se puede interpretar la escritura correctamente. No se puede, así de simple, es imposible. Vean, recordemos esto, la Biblia, mis hermanos, es la única infalible, es la única. Nosotros, los intérpretes, sí somos falibles. No, nosotros no estamos exentos de caer en el error. Por eso ustedes y yo debemos de estudiar bien las reglas, la exégesis, para hacer lo mejor de nuestra interpretación y evitar el error. Amén. Entonces, pregunto, ¿qué se requiere en este punto? En este punto de capacidad espiritual, ¿qué se requiere? Bueno, para empezar, se requiere humildad. Esa debe ser mis hermanos, esa debe ser una de las características principales de un hijo de Dios. Alguien cuyo interés es interpretar, el intérprete, ¿verdad? El intérprete de la escritura debe ser una persona humilde. Entonces, la capacidad espiritual, mis hermanos, viene por la iluminación del Espíritu Santo. Si yo sé que esta capacidad viene del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, entonces imaginémonos qué tan importante es ser personas o cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. Vamos a hacer un análisis de esta palabra guiará, que viene del griego o de G6 del Strong 3594. Ese es un verbo en tiempo futuro, en voz activa, modo indicativo. El tiempo futuro, mis hermanos, indica que es un proceso continuo. El Espíritu Santo no nos lleva a toda la verdad de un solo bombazo, de un solo golpe. No, nos va guiando paso a paso, día a día, a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, pregunto, ¿quién nos va a guiar a toda la verdad? El Espíritu Santo. No solamente es cuestión de intelecto, mis hermanos, y yo quiero que ustedes lo comprendan bien. No solo es cuestión de técnicas. Las técnicas sí nos ayudan, pero la parte más importante de la interpretación, que también es necesaria, es esa capacidad espiritual que tenemos que buscar todos los días por el Espíritu Santo. Esa es la capacidad espiritual para poder recibir la revelación y la sabiduría de Dios en la interpretación de la Escritura. Entonces surge otra pregunta, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bueno, hay dos maneras complementarias. Uno, buscándolo en oración, Lucas 11, del 9 al 13. Y número 2, dejando que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, Colosenses 3:16. Vean lo que dice Colosenses 3:16 de una vez. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, hagamos un análisis de la palabra more, donde decía more en vosotros. La palabra more viene de la palabra griega enoikeito, einoikeito, del Strong 1774. Este es un verbo que está en tiempo presente, voz activa, modo imperativo en tercera persona singular. Ahora, el tiempo presente aquí, mis hermanos, imperativo, significa que la palabra de Cristo siga morando, que habite permanentemente, que se instale en su casa y no se vaya de ahí nunca. Eso es lo que quiere decir. No es una visita de fin de semana, es un inquilino permanente. Es decir, mis hermanos, si yo quiero que la palabra de Cristo more en abundancia, ojo, me está hablando de que yo debo estudiarla, tengo que comerla, tengo que escudriñarla, examinarla, investigarla. Si yo lo hago, el Espíritu Santo, porque es quien inspiró la palabra de Dios y tiene vida, me va a llenar, me va a llenar. Voy a ser una persona llena porque lo pido y por estar en la palabra. Entonces, mis hermanos, el trabajo de la exégesis debe ir de la mano de la oración. Usted tiene que estar orando a Dios cuando usted lee la Biblia. Ore a Dios para que el Señor nos ilumine, ¿verdad? Para que el Señor nos revele su palabra y su verdad, y que nos revele su verdad, su palabra y su verdad, y podamos entenderla. Ahora, fíjense en esto, lo que dijo el salmista en el Salmo 119:18. Dijo, abre mis ojos y mírame y miraré las maravillas de tu ley. Veamos este análisis de la palabra abre.
viene de la palabra hebrea gal, así gal, del Strong 1540. Este es un verbo en forma cal, está en modo imperativo. El imperativo, mis hermanos, indica que es una oración urgente, no opcional. El salmista no está pidiendo un favor, un favorcito pequeñito, no, está suplicando, diciendo, Señor, abre mis ojos. ¿A qué ojos estaba refiriendo aquí el salmista? Dice el texto, abre mis ojos. ¿Pero a cuáles ojos está hablando? ¿A los ojos naturales? No, mis hermanos. El salmista está hablando de la capacidad espiritual de la que estamos hablando en este momento. Es decirle nosotros al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales, mi capacidad espiritual, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, de tu ley y de tu palabra. Lo que tú tienes, Señor, y lo que tú tienes escondido, que yo no lo puedo comprender o no lo puedo entender. Abre mis ojos. Por ejemplo, en Efesios 1, 16, 18, no lo voy a leer completo ni nada, pero Pablo aquí está orando por los hermanos de la iglesia de Éfeso y le pide a Dios que les dé sabiduría y revelación para que sean alumbrados en su entendimiento y que ellos puedan comprender las grandezas que Dios les ha dado. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos, es eso, esa iluminación en nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Capacidad espiritual, eso es todo. Amén. Entonces, mis hermanos, es un requisito del intérprete, pedirle a Dios, el Espíritu Santo, y de usted, ¿verdad? De usted y de mí depende si usted y yo le pedimos o no al Padre. Pidan y Él lo hará. Amén. Segundo punto, segundo requisito del intérprete, actitud de compromiso. Ahora, ¿qué quiere decir aquí de una vez? Pongan atención, ¿qué quiere decir actitud de compromiso? No solamente, mis hermanos, vamos a estudiar la Biblia, investigarla y examinarla e interpretarla para encontrar una respuesta de conocimiento nada más, no, sino para que nosotros encontremos una respuesta, para que mi ser se identifique con nuestro ser interior y que influya decisivamente en nuestra vida. Vean, mis hermanos, con esto, para que vayan entendiendo. La interpretación en su compromiso lleva la decisión de aceptar, aceptar lo que Dios te ofrece y darle a Dios lo que Él te exige. Repito esto, la interpretación en su compromiso lleva la decisión de aceptar lo que Dios te ofrece y darle a Dios lo que Él te exige. Es decir, cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar lo que Dios ofrece, pero después viene darle a Dios lo que Él exige, porque Él te ofrece lo que está en la palabra. Lo conoces, lo interpretaste, lo entendiste, pero después en la aplicación Él te va a hablar y te va a decir, Luker, no seas un hablador, porque sos un hablador y hablas mucho. Mejor aprenda a callarse cuando deba callarse. Y yo menciono esto, mis hermanos, porque la palabra nos va a crear a nosotros un compromiso. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, mis hermanos, eso es un compromiso. Y vean qué fuerte y qué peligroso es para pararse en un altar o el frente de una cámara y hablar algo que usted o yo no estamos viviendo. Eso habla de que no hubo un compromiso con lo que usted o con lo que recibiste en la interpretación. Y se requiere, mis hermanos, una actitud de compromiso. El intérprete, mis hermanos, debe entender completamente que la Biblia es el vehículo que Dios usa para llegar a los hombres. Por eso el intérprete no puede desentenderse de lo que Dios dice. Una acción comprometida de identificación práctica con el texto nos posiciona para poder extraer la plenitud de su significado y recibir toda la aplicación que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, que no se nos olvide. ¿Qué se ocupa para interpretar la Biblia? Ya vimos dos. Uno era la capacidad espiritual y vimos también ahorita la actitud de compromiso. Ojo con esto, cuando usted y yo abramos la Biblia y la estemos estudiando y el Señor nos esté hablando y nos esté mostrando todas estas áreas, hagámonos de cuenta que la Biblia nos desnuda y saca todo lo que está escondido, y que está escondido de usted y de mí en nuestro interior, y nos habla y nos dice, el Señor nos dice, quita eso de tu vida. Y ahí es donde se ocupa el compromiso con Dios para decirle sí al Señor y darle una respuesta. Amén. Tercer punto. Voy a ponerles el ejemplo práctico del peor intérprete de la historia. Y aquí les hago una pregunta. ¿Quién cree usted o ustedes, quién cree que ha sido el peor intérprete de la Biblia? ¿Un falso maestro? ¿Algún hereje? Vamos a ver. El peor intérprete, mis hermanos, de la Biblia fue Satanás mismo. Y lo encontramos en Mateo 4, versículo 1 al 11. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, Satanás cita la Biblia. Observemos lo que dice. Primera tentación, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. El diablo no cita la Biblia,
no cita la Biblia, pero tuerce el contexto. Jesús estaba en ayuno, recordemos, y Satanás quiere que Jesús use su poder para satisfacer su necesidad desobedeciendo al Padre. Jesús le responde con Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación: Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Aquí está. Aquí Satanás, mis hermanos, sí cita la Biblia, cita el Salmo 91, 11, 12, pero ¿qué hace? La cita mal. El Salmo 91, mis hermanos, habla de confianza en Dios en medio del peligro, no de provocar a Dios, ¿verdad? Creando peligros innecesarios. Y Jesús responde con Deuteronomio 6:16, donde dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Número 1, Satanás conoce la Biblia. Sabe versículos, los memoriza, los cita. Número 2, Satanás interpreta mal, saca los versículos de contexto, los usa para sus propósitos y los tuerce. Número 3, Satanás no tiene capacidad espiritual, aunque conoce la letra, no tiene el espíritu que ilumina. Número 4, Satanás no tiene actitud de compromiso, no obedece la palabra, la usa para manipular. ¿Cuál es la lección que vemos acá? ¿Se puede conocer la Biblia? Sí. ¿Citarla de memoria? Sí. ¿Usarla en discusiones? Sí. Y aún así estar del lado del diablo, si no hay capacidad espiritual, o sea, nuevo nacimiento. Y actitud de compromiso, obediencia y correcta interpretación, contexto. Y les pregunto, ¿es usted, pregunto, ojo con esto, es usted como Satanás que cita la Biblia pero no la obedece? ¿O como Jesús que la usa para someterse al Padre? Bueno, ahí usted se lo contestará. Mis hermanos, vean, hoy en este tema hemos cimentado nuestra visión del estudio, ¿verdad?, bíblico sobre dos realidades fundamentales. Por un lado, la roca sólida de la infalibilidad de las escrituras, y que tenemos en nuestras manos la palabra misma de Dios sin error, nuestra autoridad máxima y nuestra guía segura. Y por otro lado, mis hermanos, hemos sido humildemente confrontados con nuestra responsabilidad como intérpretes. Nos acercamos a este texto infalible con mentes falibles. Por eso, mis hermanos, la hermenéutica no es un lujo, es una necesidad, es el conjunto de herramientas que, guiadas por el Espíritu Santo, nos van a permitir ser intérpretes más fieles y reducir nuestros errores. Pero recordemos algo importante: la mejor técnica es inútil sin capacidad espiritual y una actitud de compromiso. Que nuestro estudio, mis hermanos, nunca sea un fin en sí mismo, sino el medio para conocer más al Dios que se reveló en Cristo Jesús y permitir que esa verdad, bien interpretada y aplicada, nos transforme a la imagen de aquel que es la palabra hecha carne. Entonces, mis hermanos, hablando hoy de intérpretes, de hermenéutica, de exégesis, de reglas para entender la Biblia, pero hay una pregunta que late detrás de todo esto. Y si usted no puede entender la Biblia porque no tiene al intérprete en su corazón, ¿será? Bueno. Porque la Biblia, mis hermanos, quiero aclarar, la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro espiritual y para poder entenderlo se necesita capacidad espiritual y esa capacidad solo viene por el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No dijo no puede oír, dijo no puede ver. Es decir, aunque tenga la Biblia abierta, aunque lea las palabras, aunque usted asista a todas las clases, sus ojos están cerrados y no ha nacido de nuevo. Por eso, mis hermanos, hoy hay gente que sabe de griego, sabe de hebreo, que tienen doctorados en teología y sin embargo no conocen a Dios. Tienen la técnica pero no tienen la vida. Hay otros que son humildes, que apenas saben leer y escribir, pero cuando abren la Biblia, sus ojos se encienden porque el Espíritu Santo mora en ellos. Hoy Jesucristo, mis hermanos, te ofrece, ¿verdad?, más que un manual de interpretación, te ofrece ser interpretado por Él. Así como Él interpretó al Padre a los discípulos en Juan 1:18, Él quiere interpretar el corazón de Dios para usted y para mí. Pero primero tiene que nacer de nuevo, sí o sí. Usted nunca ha recibido a Cristo si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, puede hacerlo el día de hoy. Puede pedirle que abra sus ojos, que le dé la capacidad espiritual y que le dé un corazón nuevo. Amén. Entonces, ahí donde usted está, pídale al Señor y arrepiéntase y Él lo va a hacer. Amén. Para mis hermanos, un gusto, un placer. Nos vemos posteriormente en la quinta lección, donde ya vamos a entrar ya ahora sí en la práctica como tal. El Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en la siguiente. Sigan estudiando y no aflojen. Yo, en el nombre de Jesús, nos vemos. Les amamos un montón. Bye, bye.